Sean bienvenidos a un estudio más de la lección de la escuela sabática. Una vez más le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes este estudio de la lección número 2 para este sábado 11 de julio del 2026. Y tenemos nuevamente como invitado a nuestro querido pastor David García. Bienvenido, pastor. Gracias, hermano Carlos. Es un placer una vez más estar participando del estudio de la escuela sabática y un honor también dirigirme a la hermandad y a todos los que con buena voluntad estudian semana a semana la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar esta lección, pero como siempre vamos a pedir la dirección de Dios a través de la oración. Amén. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, en esta hora gracias le damos por el privilegio que nos da una vez más de tener este estudio de esta lección. Gracias, Señor, porque a través de estas lecciones tu pueblo es instruido en todo el mundo. Te agradecemos, Señor, también por esas personas que hicieron esta lección y ayúdenos en esta hora que vamos a estudiarla. Denos una mente clara, un discernimiento claro también para que su Santo Espíritu obre en nuestros corazones a través del mensaje que está plasmado en esta lección. Bendiga a todos los hermanos en diferentes lugares que se conectan y estudian con nosotros esta lección. Pedimos también, Señor, por los hermanos que están siendo afectados en las diferentes partes del mundo, Amén. por diferentes, Señor, calamidades, problemas, enfermedades. Pedimos que usted también se acuerde de ellos y que pueda su presencia acompañarles. Favores y súplicas que les rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tenemos el título de la lección número 2, que dice, ¿quién podrá? Esta expresión es tomada del versículo del capítulo 2, versículo número 11, de este libro que hoy estamos estudiando. Ahí vamos a tener la lectura de la nota, tiene un versículo bíblico, en Daniel 12:3, que nos dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. Manuscrito 129 de 1905. Así que esta nota nos da muchas ideas muy claras. Por ejemplo, en el libro de Daniel nos enseña de que los entendidos tienen que resplandecer. Y ese llamado es para la iglesia hoy. La iglesia debe ser entendida, debe resplandecer y debe enseñar también a otras personas. La nota también nos aclara qué cosas debemos nosotros enseñar, qué cosas debemos entender también. Aquí una de las cosas que nosotros debemos entender, hermanos, es las historias del pasado. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes las historias del pasado? Porque la nota dice que esto se volverá a repetir en las escenas finales. Esa es la importancia de que uno lea mucho también del Antiguo Testamento, libros también de los testimonios que hablen claro del Antiguo Testamento, donde contienen muchas historias que nos van a aclarar lo que en la última etapa de la historia de este mundo va a pasar. Pero además dice que debemos proclamar las verdades. Por eso el versículo decía que debemos enseñar justicia a la multitud. Todos debemos convertirnos en entendidos, no solo para nosotros, sino también para otras personas. Y parte de ese entendimiento, ¿en qué se hace notar? En que cada pilar que la iglesia tiene, cada principio debe ser fortalecido. Fortalecido no solo en conocimiento, sino mucho más en el conocimiento que nos lleva a la práctica. Y dice que hoy es cuando nosotros no debemos alejarnos de esos fundamentos que el Señor ha puesto en su palabra. Así que, queridos hermanos, por eso necesitamos ser de esos entendidos y estudiar cada día más las Sagradas Escrituras. Vamos a pasar con la pregunta número 1. Y nos dice así, ¿qué acontecimientos sobrenaturales forman parte del gran día del Señor? Muy bien, es muy importante, apreciados hermanos y amigos, el que prestemos atención a los detalles que están anunciados por medio del profeta Joel. En el capítulo 2, los versículos 10, 11, 30 y 31, se detallan diferentes sucesos
acontecimientos, como la nota lo dice. Acontecimientos que son peculiares, o sea, sobrenaturales, o sea, que no están dentro del orden cotidiano común que la naturaleza manifiesta. ¿Cuáles son esos acontecimientos que menciona? Bueno, Joel dice, temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Todo eso dice antes del gran día de Jehová. Y hace una pregunta, ¿y quién podrá soportarlo? Entonces, todos esos detalles los resalta. En el versículo 31 se vuelve a repetir figuras similares. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Quiero comentar algunos detalles sobre esta cita. En primer lugar, comentar y decir, ¿verdad?, con evidencias textuales también, que la profecía del profeta Joel está entrelazada con la profecía de Jesús del capítulo 24 de Mateo y también con los sellos de Apocalipsis 6. El conflicto de los siglos también nos da gran luz en relación a estos acontecimientos. Así que estamos hablando, ¿verdad?, de señales, estamos hablando acerca de sucesos que se darán en la tierra y en las luminarias principales, el sol, la luna y las estrellas. En el profeta Joel encontramos que serían acontecimientos que serían indicativos de la cercanía del día grande de Jehová. O, bueno, como lo hemos comentado en lecciones anteriores, ¿en qué tiempo nos estamos refiriendo? Al tiempo del fin, al tiempo cuando vaya a terminarse la gracia, que posteriormente será el derramamiento de las plagas y como todo eso, ¿verdad?, como la justa antesala de la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué señales se han cumplido y cuándo se han cumplido? Para nosotros poder comprender, ¿verdad?, que esos acontecimientos sí en realidad están relacionados con el gran día del Señor, o también como comúnmente lo anunciamos nosotros como adventistas, el segundo advenimiento de Jesús. Tenemos sucesos como por ejemplo, ¿verdad?, el que sucedió el 1 de noviembre de 1755, que fue conocido como el terremoto de Lisboa, que es, ¿verdad?, justamente ese acontecimiento con el que se da la apertura del sexto sello. Y también encontramos la otra señal, según lo que demarca el profeta Joel y Jesús en el libro de Apocalipsis, el 19 de mayo de 1780, como, ¿verdad?, el día cuando el sol se oscurece, y una señal, ¿verdad?, que se percibió en el noroeste de Norteamérica. Luego también, ¿verdad?, como un hecho, podríamos decir también relacionado, encontramos otra manifestación en los astros en 1833 con el conocimiento conocido como la caída de las estrellas. Entonces, todos esos aspectos, ¿verdad?, todas esas señales fueron acontecimientos que, si bien es cierto para el tiempo de Joel, fueron, ¿verdad?, sucesos que estaban para un futuro, ya nosotros, ¿verdad?, pues en base a la historia y en base al cumplimiento profético, podemos comprender que demarcan señales, ¿verdad?, o acontecimientos que indican la cercanía del gran día del Señor. Hay una pregunta también muy interesante que menciona el profeta Joel: ¿quién podrá soportarlo? Justamente cuando demarcan esa expresión. Y nótense, si ustedes son estudiosos de la Biblia, en Apocalipsis 6:17 justamente encontramos una pregunta similar, ¿verdad?, en esa pausa que se da en el sexto sello, y justamente con el inicio del capítulo 7, con la obra del sellamiento, el testigo fiel, ¿verdad?, es esa misma pregunta. O sea, Juan escribe, ¿verdad?, en esa revelación: ¿y quién podrá estar en pie? Entonces, es una pregunta bastante parecida o idéntica, podríamos decir, ¿verdad?, para que podamos nosotros relacionar que
el cumplimiento de estas señales, ¿verdad? En el contexto histórico ya, en una línea de tiempo, han tenido su cumplimiento. Claro, tendrán, ¿verdad?, otra manifestación más demarcada justamente con la aparición de nuestro Señor Jesús. Eso lo vemos demarcado, ¿verdad?, en el desarrollo de la séptima plaga, que hay sucesos también, ¿verdad? El conflicto de los siglos menciona que habrán señales en el sol también, ¿verdad? Las nubes, el cielo, las estrellas, todo, ¿verdad? Será una situación quizás para este momento poco la podríamos describir por el tiempo, pero que sí, ¿verdad? La Biblia, ¿verdad?, dejó estas señales para que nosotros pudiéramos estar atentos acerca de la cercanía de ese tiempo, ya que la misma palabra de Dios dice que el día y la hora de la venida de Jesús no ha sido revelada ni a los ángeles, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el Señor en su misericordia, pues dejó esta concesión para que nosotros, si estudiamos las profecías y las señales, podamos comprender la cercanía de este tiempo. Amén. Amén. Qué interesante es encontrar, queridos hermanos, un orden cronológico en el libro de Joel de estos acontecimientos que en la historia pues se marcan justamente en el mismo orden. Como mencionábamos, ¿verdad? Esos acontecimientos son un gran terremoto ocurrido en 1755. Además, el sol y la luna, dice, se oscurecerán, pasó en 1780, y también las estrellas retraerán su resplandor, que pasó en 1833. Qué interesante cómo el Señor, de una manera bien exacta y cronológica, se lo da al profeta Joel, para que hoy nosotros, a través de la historia, hemos comprobado cómo se ha cumplido, apreciados hermanos. Así que esos son los acontecimientos. Se menciona exactamente 4 acontecimientos. De repente, si alguien quiere explorar un poco más acerca de estos sucesos que se describen acá, pues como recomendación pudiéramos leer un poquito más el conflicto de los siglos en el capítulo 18. El título, por lo menos que yo encontré, es Heraldos de una nueva era. Y ahí se escribe mucho con detalle cómo fue ese terremoto, cómo fue el oscurecimiento también del sol. Ahí enseña de una manera quizás más precisa todos esos detalles. Pero, queridos hermanos, esos son los acontecimientos, ¿verdad? Dice que forman parte del gran día del Señor. Amén. Vamos a pasar a la pregunta número 2. Y dice, ¿qué le sucederá a las personas? Pensemos en estos acontecimientos, hermanos, que se acaban de describir, que la pregunta anterior dice que son eventos, acontecimientos sobrenaturales. ¿Cómo reacciona una persona a semejantes eventos sobrenaturales? Pues prácticamente lo encontramos en el versículo número 6. Dice, delante de él temerán los pueblos y se pondrán pálidos todos los semblantes. Así que esa es la reacción que producen las personas, es temor. Y la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 21, también el versículo 11, menciona esa expresión, que habrá terror. ¿Terror en quiénes? Terror en las personas. Queridos hermanos, a pesar de que esto es cierto, ha sido un evento marcado ya en la profecía, la apertura del sexto sello también, pero todos estos eventos también se continúan repitiendo de alguna manera y se seguirán repitiendo con más frecuencia antes de que Jesús venga. Esto pasará y la gente se llenará de terror y de espanto. Y mucho más cuando pensamos que el día del Señor todavía está más cerca, queridos hermanos. Acontecerá esto nuevamente, pero de una manera todavía más demarcada. La Biblia dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. La misma Biblia habla de que las islas se van a mover de un lugar a otro. Está hablando otra vez de un gran terremoto. Entonces, ¿qué sucederá con las personas al entender todo esto o al comprender o vivir estas cosas que ocurren en el mundo? Será terror. Pero no solo el terror se manifestará porque la gente tiene miedo, sino también habrá un cambio en el rostro de las personas. Aquí menciona que muchos se pondrán pálidos. ¿Qué significa? Hoy en día, pensemos, cuando una persona se pone pálida, cuando una persona tal vez pasa mucho tiempo en el sol, no bebe agua, le da insolación, las personas comienzan a ponerse pálidas. ¿Pero producto de qué? Tal vez de deshidratación, de desnutrición, entre otras cuestiones. Pero aquí estamos viendo que los rostros de muchos serán pálidos y los semblantes serán pálidos, pero es por las escenas que están contemplando. Queridos hermanos, vienen cosas
muy terribles en esta tierra. Y esta, de alguna manera, en lo que describe el versículo 6, se cumplió cuando estos eventos que describimos en la pregunta número 1 acontecieron. Yo estaba leyendo, ¿verdad?, el conflicto de los siglos, cuando describe qué es lo que ocurría en las personas. La gente se llenó de espanto al ver que aproximadamente se estima que entre 14 horas el sol no dio luz, pero aún la luna, que da un poco de luz, tampoco. Era todo denso, hermanos. Llegaba la medianoche y cuando vieron la luna, ¿cómo estaba la luna? Convertida como en sangre. Un rojo tan intenso. ¿Qué ocurría en la gente? Este evento también se daba. La gente se ponía muy pálida, los semblantes de las personas. Y pensando que 25 años antes se había ocurrido un gran terremoto, la gente creía que en ese momento venía el fin del mundo, pero de una manera así muy pronta, ¿verdad? Hablando de pocos años. Pero realmente sí estaban anunciando y anunciaron que hay un evento muy grande que se avecina, queridos hermanos, y nosotros debemos estar también muy alerta. Después, en Joel capítulo 2, pero del versículo 7 al 9, nos describe como a un gran ejército que viene, dice, sobre los muros, que marcha, que no cambian de rumbo. Incluso menciona en el versículo número 9 que corren en el muro, suben por las casas, entran por las ventanas a manera de ladrones. ¿De qué estamos hablando? Cuando lo leemos en el contexto de Joel, da a entender como el ejército de las langostas que iba a venir al pueblo. Pero entendiéndolo ahora en nuestro contexto, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir? Que los juicios de Dios vienen, queridos hermanos, y no se van a detener. Así como menciona aquí que vienen, suben los muros, no torcerán su camino, no es que Dios se va a arrepentir un día y va a decir, ya no voy a enviar los juicios. Estos últimos juicios, queridos hermanos, no son negociables. Vienen. Y cuando dice que entran por los muros, suben por las casas y entran por las ventanas, es que toda seguridad que el hombre quiera poner no se va a interponer en los juicios de Dios. Yo estaba escuchando un día un dato de que hay muchas personas que están intentando explorar cómo ir a vivir en otros planetas. Un ejemplo, ir a Marte. ¿Cómo viajar a ese lugar? ¿Por qué? Porque muchos cuando ven las cosas de la naturaleza dicen las cosas van de mal en peor. Yo no quiero sufrir al final del tiempo. Pero hermanos, ¿quién va a poder escapar? Toda seguridad que el hombre ponga muros, intente asegurar su casa, intente asegurar cualquier cosa, hermano, no sirve de nada. Y por eso menciona esa descripción, que vienen, ¿verdad? Y hacen una destrucción en las ciudades, en las casas, en todo lugar. Los juicios de Dios, queridos hermanos, no se pueden detener. Y justamente eso es lo que ocasiona rostros palidecidos y también gente con temor. Así que, ¿qué le sucederá a las personas? Bueno, estarán llenos de temor y pánico y también de impotencia al no poder detener los juicios de Dios. Amén. Vamos a pasar a la pregunta número 3 que nos dice, ¿qué hará el pueblo de Dios? Amén. Algo que quizás también quisiera comentar y los que hemos leído un poquito acerca de la profecía y la línea histórica también, ¿verdad?, del pueblo de Dios, nos hemos dado cuenta que antes que se cumplieran estas señales que demarcaba Joel y que Jesús había anunciado también, había habido en la tierra un momento de prueba muy grande, ¿verdad?, un tiempo de persecución. Y quiero comentar eso porque la tercera pregunta ya nos está haciendo que dirijamos nuestra atención a la actitud del pueblo de Dios. En ese momento de persecución, en ese momento tan grande, ¿verdad?, de la hegemonía papal, como lo menciona el conflicto de los siglos, durante 1260 años hubo una persecución para el pueblo de Dios. Pero también es cierto que los fieles, que ya hemos dicho que la iglesia de Dios la conforman los fieles, mantuvieron una actitud loable, porque ellos se mantuvieron, ¿verdad?, firmes en base a la luz que resplandecía, aun cuando las tinieblas querían opacarlo. Ahora, el profeta Joel también menciona algo interesante en relación a la actitud. ¿Qué hará el pueblo de Dios? Es nuestra pregunta. Joel 2:1, versículo 1, y versículo 15 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová,
porque está cercano. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. El pueblo de Dios siempre tiene que tomar protagonismo. De lo contrario, no es pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es un pueblo pasivo, o sea, inerte. Y en el momento de mayor dificultad, el pueblo de Dios siempre tiene que tomar protagonismo. En este sentido, el pueblo de Dios tiene que tocar trompeta en Sión. Nosotros comprendemos, ¿verdad?, en la historia del pueblo de Israel, que tenían mecanismos de alerta y tenían mecanismos también de convocatoria. Para ello utilizaban un instrumento, la trompeta, que se conocía también como el shofar, ¿verdad? No quiero hablar mucho acerca de cómo se hacía y todo eso. Lo cierto es que ese shofar, ¿verdad?, tenía dos funciones. Lo describe el capítulo 10 del libro de Números. La primera función que cumplía la alarma del shofar, el primer toque, por decirlo así, era para convocar al pueblo para asamblea. Fíjense bien, la segunda era para dar alarma para el combate o por algún peligro inminente. Entonces, era para alertar al pueblo. ¿Cómo puede aplicarse para el pueblo de Dios también? Porque habla, ¿qué hará? O sea, en un futuro. ¿Cómo es que el pueblo puede ejemplificar ese toque de trompeta en Sión? En primer lugar, como lo vimos en la lección pasada, el Señor le entrega o denuncia o deposita un gran sentido de responsabilidad en el liderazgo de la iglesia y por ende su responsabilidad de transmitir el conocimiento a la iglesia, pero también la iglesia de transmitir este conocimiento a las demás naciones circunvecinas. Entonces, hoy en día el pueblo de Dios tiene que hacer un llamado, un toque de advertencia, un toque de alerta para que el pueblo pueda ser llamado al arrepentimiento, a un reconocimiento, a un análisis de la vida personal. Y también tiene que alertar acerca de los peligros inminentes. En realidad, queridos hermanos, tenemos que comprender que el pueblo de Dios siempre va a estar en guerra. El libro de Apocalipsis denuncia que el dragón, ¿verdad?, se vuelca para hacer guerra contra quienes, contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hay una guerra abierta con el enemigo. El pueblo de Dios tiene que estar consciente de eso y el pueblo tiene que estar atento también a la alerta que suene. En ese sentido me llama mucho la atención, hermano Carlos, en la importancia que tiene en el liderazgo el dar el sonido certero para la trompeta, el no distorsionar. ¿Cómo podríamos explicar esto para nuestro tiempo? ¿Cómo es que tiene que darse ese toque de la trompeta a la iglesia? Porque el Espíritu de Profecía dice que Sión es la iglesia del Señor. Qué triste es, queridos hermanos, cuando un ministro, un dirigente, o puede ser inclusive un director de iglesia, vemos las diferentes jerarquías, no está dando el toque certero de la trompeta. Está predicando a veces de cosas livianas, de cosas que tal vez sí estén en la Biblia, pero que no sea el mensaje necesario. Eso es estar dando un toque incierto a la trompeta. Tocar la trompeta, ¿qué significa para nosotros? Significa predicar con poder, significa predicar con claridad, significa que a la iglesia, al pueblo de Dios, debemos de advertirle acerca de los peligros que están rodeándole. Significa que al pueblo tiene que indicársele que tiene que tomar parte en el combate. Es triste, pero hay muchos hermanos que no están luchando. Hay muchos hermanos que al contrario se están dando por vencidos ante las influencias del mundo. Pero ¿por qué pasa muchas veces eso? Porque no se da el toque certero de la trompeta. Hay que hacer resonar el mensaje, apreciados hermanos, que el tiempo se agota, que la gracia se está terminando. ¿Y ese mensaje a dónde tiene que resonar? Tiene que resonar en Sión, tiene que resonar en la iglesia. Entonces el pueblo de Dios, apreciados hermanos, tiene, ¿verdad?, que predicar, ¿verdad?, con ese dinamismo. Tiene que comprender y tiene que hacérsele sentir al pueblo la necesidad de una reforma, la necesidad de un reavivamiento. Por eso les ponía el ejemplo. La convocación que hacía el pueblo con el sonido de la trompeta era para la Santa Asamblea. Era para que el pueblo se ayunara, para que el pueblo se arrepintiera. Es la misma condición, pero mientras hace eso,
no tenemos que descuidar también los peligros que están alrededor. No tenemos que descuidar también el hecho de que, como en un tiempo con la construcción de los muros de Jerusalén, en una mano tenemos que tener el arma para defender y con la otra el instrumento para edificar las murallas de Sión. Ese principio tiene que también ser considerado y tiene que ser ejemplificado por el pueblo de Dios. La nota dice que si cada soldado de Cristo hubiese cumplido su deber, si cada centinela puestos en los muros de Sión hubiese tocado la trompeta, el mundo habría oído el mensaje de amonestación, mas la obra ha sufrido años de retraso. Entonces estamos comprendiendo que Dios responsabiliza a su pueblo, responsabiliza a los líderes, responsabiliza a su pueblo, a los líderes por el pueblo, al pueblo por la influencia que tenemos con el mundo. Si no lo hacemos, ya vimos de que nosotros somos responsables del retraso, de que el día del Señor se haya acercado. Qué pregunta más interesante la que estamos analizando cuando se nos dice, ¿quién podrá? Podríamos decir como en Apocalipsis, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá prevalecer? Así que, hermanos, es muy importante, ¿verdad?, el llamado de atención que Dios nos hace por medio de esta lección. Cumplamos con nuestra responsabilidad. Amén. Amén. Siempre cuando la trompeta se tocaba era porque algo venía, un evento, una festividad o incluso cuando venía el peligro. Nosotros debemos tocar justamente la trompeta para eso, queridos hermanos. No debemos predicar cualquier mensaje. En cada momento de la historia, Dios ha tenido un mensaje especial para ese tiempo. Y también nosotros hoy debemos predicar ese mensaje especial que el mundo le corresponde escuchar. Así que demos el sonido de la trompeta con un sonido certero. Ahora, en resumen, ¿qué hará el pueblo de Dios? Anunciará con voz de trompeta el mensaje final de Dios al mundo y además se humillará y buscará al Señor con ayuno. Amén. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 4, que nos dice, ¿qué actitud es necesaria para salvarse de la destrucción total? Muy bien, ¿qué actitud? Como vimos en la pregunta 2, hermanos, esto no tiene retroceso. Ahora nosotros solamente debemos tomar una actitud que se describe en el versículo 12 y 13 y también del 16 al 17. Y lo primero que menciona aquí es convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Así que, ¿qué es lo que Dios está esperando de la iglesia? Está esperando, hermanos, una conversión de manera completa. La conversión significa arrepentimiento, significa confesión, cambio de vida. Eso es convertirse, dar como un cambio de 180 grados. ¿Sí? Donde íbamos hacia un lugar, pues hoy necesitamos convertirnos. Este no es un anuncio que se está dando exclusivamente para el mundo, primero en la iglesia. Primero en el pueblo de Dios, dice una conversión completa. Es el pueblo de Dios primero que necesita ayunar, llorar y lamentarse. Pero ¿de qué vamos a llorar y lamentarnos? A veces, queridos hermanos, hoy nos estamos lamentando y llorando porque en algo material quizás no tan bien. Tampoco voy a decir del todo fracasado, no nos fue tan bien y de eso es nuestro lloro y lamento en oración a Dios. Pero el lloro y el lamento debe ser, queridos hermanos, en arrepentimiento, en que si hemos cometido pecados, hemos afectado a otras personas, a la iglesia del Señor, debemos llorar, lamentarnos. Eso es humillarse delante de Dios y entonces convertirse, cambiar. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y esa es la actitud necesaria para salvarse, dice, de la destrucción total. Pero también dice el versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Por qué es importante esto? Porque antes, cuando la gente se lamentaba, estaba de luto, estaban viviendo un tiempo de lamento por alguna situación difícil, la gente se rasgaba también sus vestidos. Se vestía de cilicio. Además de eso, algunos se ponían ceniza aún sobre la cabeza. Pero aquí el Señor no dice que hagamos un cambio de apariencia externa, rasgar los vestidos, sino dice rasgar ¿qué cosa? El corazón. Esto significa, queridos hermanos, que Dios conoce muy bien que hasta ahora, quizás en muchos de los que somos parte del profeso pueblo de Dios, hemos rasgado las vestiduras, pero solamente externamente.
Y el Señor lo conoce muy bien. Por eso el llamado de atención es: ya no lo hagas externamente, ahora hazlo internamente, que es lo que Dios valora mucho. A veces nosotros podemos pensar que estamos arrepentidos, que estamos cumpliendo, pero lo hacemos externamente. Dios quiere una obra y un cambio desde el corazón. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es misericordioso, Él es clemente. Si nos hemos equivocado, si hasta este momento hemos vivido en pecado, pues dice que Él es tardo para la ira y es grande en misericordia. Y ese es el tiempo, hermanos, que estamos viviendo hoy. Un tiempo de misericordia, un tiempo donde todavía la ira de Dios no ha sido vaciada pura en esta tierra. Y es porque nos está dando tiempo a nosotros para convertirnos. Pero también en el verso 16 menciona otras cosas. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos y congregad a los niños y a los que maman. Ahora, aquí nos habla acerca de las reuniones. Y yo quiero hacer y aprovechar, ¿verdad?, este versículo que nos ha hablado acerca de las reuniones que nosotros deberíamos promover en la iglesia, no solamente reuniones de fiesta, sino a veces también, como lo expresa aquí, de lloro, de lamento, de ayuno, de reflexión, de cómo está nuestra condición con Dios. A veces la mayoría de reuniones, y es lógico, también es bueno, ¿verdad?, que nos reunamos, estemos alegres, pero a veces es momento de reflexión. Y muchas iglesias necesitan ese momento de reflexión con Dios para ver qué hay en su corazón. Ahora, aquí dice que deben juntarse todas las personas. Incluso menciona esta parte interesante: salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y aquí esto es bien importante. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Israel, en el tiempo antiguo, según lo dice Deuteronomio 24:5 y Deuteronomio 27, el novio, el que se acaba de casar, y la novia también, bueno, la esposa en este caso, ellos tenían ciertos permisos. ¿Qué se le decía al novio? Bueno, él tenía el permiso de por lo menos permanecer un año con su esposa, con la porque estaban recién casados. Y ese era un permiso que aún si estaban en momentos de guerra, se le daba el permiso. Váyase con su esposa, ¿verdad? Y no vaya a ser que otro la vaya a tomar. Pero aquí estamos hablando que es tanta la urgencia que esos derechos que habían incluso en esas ocasiones especiales tenían que desaparecer. ¿Por qué? Porque no era momento de eso, aun cuando hubieran celebraciones buenas. Ahora, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Que nosotros, queridos hermanos, aunque nosotros podamos tener nuestras ocupaciones personales y nos pueda ir bien, no debemos desviarnos nuestra atención de nuestra preparación con Dios. A veces hay un evento personal, quizás pasamos momentos felices por un logro personal, pero es un momento, queridos hermanos, que también hoy debemos estar meditando y dejar esos asuntos personales en un segundo plano, porque hay algo más importante que hacer hoy en día y es la conversión que necesitamos tener con Dios. Y el versículo 17 también nos dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona a Jehová, a tu pueblo. Y aquí nos enseña también el papel importante de los ministros de Dios. De manera especial, pues hablamos de los pastores, de los ancianos, de los obreros. ¿Por qué? Porque ellos deben ser los que lloran primero. Debe haber una preocupación de parte de la dirigencia, de parte de los líderes que Dios ha puesto para el que el pueblo se convierta. Pero a veces vivimos una vida un poco liviana. Vemos que ocurren estas cosas en la iglesia y de menor importancia las tomamos. Pero si nosotros queremos ver en la iglesia también más conversión, más entrega a Dios, depende también mucho de lo que los ministros hagan. Y dice que los ministros, ¿qué deberían estar haciendo? Intercediendo por el pueblo, diciendo: perdona a Jehová a tu pueblo. Y eso deberíamos hacer como ministros. Si tenemos amor a Dios y amor a las almas que nos han encomendado en la iglesia como pastores del rebaño, pues debemos nosotros primero poner mucho interés en que el pueblo de verdad pueda ser convertido. Si no, pues también tristemente para ellos habrá una triste historia. Así que eso es lo que Dios espera. Menciona aquí en una parte de la nota: si los hombres no se entregan totalmente, fallarán en el día de la prueba. Y aquí estamos hablando, hermanos, no necesitamos una conversión a medias, sino una conversión completa.
Y si nosotros hasta ahora hemos llevado una vida a medias, una vida de tibieza, ya no, porque la Biblia dice y el testimonio dice que en el día de la prueba van a fallar. ¿De qué manera? Incluso menciona aquí que ellos serán los enemigos del propio pueblo de Dios. Dice, los que no estén plenamente convertidos volverán sus armas contra sus propios compañeros de milicia y debilitarán las manos que deberían ser fuertes para el combate. Recuerdo que un día escuché a una hermana decir, ella no estaba todavía dentro de la iglesia, pero conocía el mensaje y tenía familia dentro de la iglesia que pues estaba viviendo esta verdad presente. Y ella decía, no, cuando vengan esos tiempos terribles, yo le voy a ayudar a mi mamá, le voy a ayudar a mis hermanos, a mis hermanas, para que ellas no les toque tan feo en ese momento. Pero eso no pasará. ¿Por qué? Porque aquí dice que todos los que no llegaron a convertirse plenamente, los que no se entregaron a Dios completamente a su servicio, ellos mismos dice que serán los enemigos. Y ahí se cumplirá lo que el Señor dijo, que los enemigos serán los de la propia casa. Así que, queridos hermanos, convirtámonos al Señor. A medias no, sino completamente. Entonces, ¿qué actitud es necesaria para salvarse de la destrucción total? Bueno, primero la conversión completa. Arrepentimiento profundo, confesión, humildad, quebrantamiento también de espíritu, unidad absoluta y clamor por el perdón de los pecados. Amén. Vamos a pasar a la pregunta número 5 y dice, ¿cuál será el resultado? Muy bien, todos esos requerimientos que Dios pide a su pueblo, yo quiero decirles en este sentido que no es que Dios vaya a forzar a las personas a que lleguen a esto. Es una disposición que debe manifestarse individualmente y en colectivo por parte del pueblo. El pueblo, la nación israelita, la nación judía, lo hacían de manera esporádica, pero razón de su testarudez es que estos pueblos pues dejaron de ser o de cumplir el propósito que Dios deseaba al escogerlos a ellos. Ahora con nosotros, ¿verdad? También hay una promesa que está manifestada en lo que describe el profeta Joel. Después de que el pueblo ha experimentado ya lo que nuestra hermana mencionaba, ese arrepentimiento genuino, profundo, la conversión, entre otras cosas, la iglesia logra ser una, ¿verdad? En propósito. Entonces el Señor va a responder, dará respuesta a ese arrepentimiento. Y como consecuencia, dice Joel 2:18 en adelante, que Él perdonará a su pueblo. Entonces, ese es el primer resultado, ¿verdad? El Señor otorgará el perdón anhelado para su pueblo. Y ya con eso, hermanos queridos, es muchísimo. Si hay algo que la Biblia nos muestra es que hay algo irreparable en la capacidad del ser humano, y es el poder alcanzar el perdón, la restauración por el pecado. No es solamente por los méritos de Jesús que el ser humano lo puede lograr. Y Dios está ofreciendo, ¿verdad?, el perdón para su pueblo, siempre y cuando cumpla con lo antes mencionado. Pero no solamente es eso. La palabra de Dios dice en el versículo 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Entonces aquí encontramos la otra promesa, la promesa de la lluvia temprana. Nosotros comprendemos, ¿verdad?, en relación a la profecía, que proféticamente la lluvia temprana, ¿verdad?, tuvo su cumplimiento inicial el día del Pentecostés sobre los apóstoles para que se diera así el establecimiento de la iglesia cristiana. Pero el efecto de la lluvia temprana también es una experiencia personal e individual que nosotros debemos de poder, valga la redundancia, experimentar, ¿verdad?, de poder ver manifestada en nuestra vida. Ahora, la promesa también que se da es de la lluvia tardía. La lluvia tardía, según lo explica el espíritu de profecía, ¿verdad?, tiene como finalidad varios aspectos. El primero es, ¿verdad?, que la iglesia, justo antes de la segunda venida de Cristo, la reciba con el propósito de que
sea verdad, hacer madurar el carácter del pueblo de Dios. No solamente eso, también dará poder a su pueblo para poder proclamar el fuerte pregón. Y hay otro objetivo también, el darle fuerza para que puedan pasar por el tiempo de angustia que también las profecías indican. Entonces, encontramos allí, ¿verdad?, esos tres resultados en primera instancia. Pero también, ¿verdad?, la promesa del Espíritu Santo, que está muy determinada aquí, el profeta Joel dice que tendrá manifestaciones en los integrantes del pueblo de Dios, en los jóvenes, en los viejos. La palabra del Señor dice: mi espíritu pondré sobre toda carne y profetizarán vuestros jóvenes, vuestros hijos, y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿A qué nos referimos entonces en este sentido? Nos referimos, ¿verdad?, al Espíritu Santo y el don profético o el don de profecía. Nosotros comprendemos que el pueblo de Dios está caracterizado, ¿verdad?, es una señal indiscutible junto con la observancia de los mandamientos de Dios, que tienen también el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía, según Apocalipsis 12:17 y 19:10. En este sentido, es una promesa que también Dios da. Y es muy interesante porque todos estos elementos de visiones, de sueños, ¿verdad?, todas estas manifestaciones son únicamente con el propósito de que el pueblo de Dios tenga muy claro cuál es la voluntad de Dios. Así que el pueblo de Dios goza, ¿verdad?, de ese privilegio. Esas son, ¿verdad?, los resultados cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios, ¿verdad?, haya logrado, como lo dice la nota, el abandono del pecado, la confesión, y por medio de una oración ferviente y una consagración a Dios. Es así como se podrá únicamente prepararse para el derramamiento del Espíritu Santo. Hay una parte de la nota que quiero leer también. Dice: sin embargo, no debemos ser descuidados con la gracia representada por la lluvia temprana. Únicamente los que viven en armonía con la iluminación obtenida recibirán más luz. Les mencionaba hace poco acerca de este interés de Dios acerca de el don profético como característica y atributo del pueblo de Dios. Y es muy interesante, queridos hermanos, lo comentábamos anteriormente en estudios pasados, que hay un peligro en el hecho de que algunos, y espero que no sean muchos, pero a veces se dan estos casos, que de la iglesia estén desestimando, ¿verdad?, su fe en el espíritu de la profecía. Eso es algo muy peligroso, porque si Dios tiene un interés especial en que su pueblo goce de este atributo, en el hecho de que Dios, ¿verdad?, pueda dar por medio del Espíritu Santo esta característica a su pueblo, sería una falta de respeto a la autoridad divina, una falta de consideración, el hecho que nosotros, ¿verdad?, también veamos como algo sin valor lo que es la luz profética. Tanto lo que está escrito en la Sagrada Escritura como regla infalible y primaria, y también como lo son, ¿verdad?, los libros que fueron inspirados por medio de nuestro Dios. Todo eso es un conjunto de verdades que pueden dar la seguridad, la estabilidad, y para que podamos alcanzar la promesa dada para el pueblo de Dios. Amén. Amén. Así que, ¿cuál será el resultado? No lo podemos englobar en pocas palabras porque hay una lista. El resultado es que Dios primero perdonará a su pueblo. En segundo lugar, dará sus bendiciones, como se expresa la lluvia temprana, la lluvia tardía, y Dios derramaría su Espíritu Santo para que los dones del Espíritu estén en la iglesia de Dios. Amén. Amén. Vamos a pasar a la pregunta ahora número 6, que nos dice: ¿cuál es el propósito de toda profecía? Y esta pregunta es muy interesante. ¿Por qué Dios nos da a conocer todas estas cosas? Y hemos estudiado en el semestre pasado también muchas profecías, por ejemplo, del libro de Daniel. Y a veces podemos pensar o creer, como a veces lo he escuchado también en otras denominaciones, que cuando Dios da la profecía es como para satisfacer la curiosidad del hombre, decirle qué es lo que va a acontecer en el futuro y sorprenderlo, que en la historia se cumple. Pero el propósito de las profecías va mucho más allá de darle datos a la persona y de decirle: mira, esto va a pasar, estos acontecimientos, estas señales.
Dios va mucho más allá. Cuando Él nos da a conocer el futuro, las profecías, primero, queridos hermanos, es con el propósito de que confirmemos la fe en Dios. ¿Por qué? Porque aunque nosotros hemos visto un ejemplo en esta lección que hemos podido comenzar a explicar del capítulo número 2 de Joel, vemos cosas terribles que van a estar aquí en esta tierra, lo que va a venir sobre la tierra. Pero ¿por qué el propósito de las profecías es confirmar la fe del pueblo de Dios? Porque el final de las cosas, siempre la profecía, cuando Dios la daba, terminaba con un final bueno, un final que era muy feliz para el pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando estudiamos la estatua de Daniel 2, ¿qué es lo que menciona? Menciona todos los reinos de este mundo, pero al final, ¿con qué termina? Termina con que las cosas no solamente quedarán en los poderes terrenales, sino que vendrá un reino, un futuro prometedor para la iglesia. Y Dios quiere confirmar la fe así. Todas las cosas que vienen en este mundo, es cierto, son cosas muy tristes, desesperanzadoras para las otras personas, pero para aquel que es pueblo de Dios sabe cómo va a terminar la situación. Y para el pueblo de Dios va a terminar de una manera muy buena. Como decía aquí, la lluvia cuando desciende sobre la tierra, ¿qué termina pasando con aquello que estaba seco? Comienza a reverdecer. Entonces, Dios también por eso nos da la profecía, para entender de que aunque vienen cosas muy difíciles, hemos hablado acerca de plagas, hemos hablado acerca de los juicios que vienen sobre la tierra, pero no todo es eso, sino que también Dios va a restaurar al pueblo de Dios. Y ese es otro motivo, otro propósito de la profecía, en darle la esperanza al pueblo de que ellos van a ser restaurados y también que Dios nunca los abandonará. Ese es el propósito de las profecías que nosotros podemos comprender. Por eso el libro de Joel menciona como el resultado. Ya hemos visto que habrán terremotos, señales en las potencias de los cielos, habrán calamidades, estuvimos estudiando en la lección pasada también, pero ahora nos menciona, comeréis hasta saciaros. Aquí está hablando de algo ya esperanzador. Alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas. Aquí está otro propósito de las profecías, darnos a entender que Dios hará maravillas aunque las situaciones en el mundo estén muy complejas. Además menciona, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, dando a entender de que nunca más habrá persecución. Ya no volverá a pasar como lo que pasó en los 1260 días o la persecución que nos espera. Eso se va a terminar. No es que la historia otra vez se va a tornar triste y complicada, no. Eso se va a acabar, se va a terminar y ese es el propósito de la profecía, darnos esa esperanza. Y además dice el versículo 27, conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Aquí está la seguridad también, ¿no? Esa es otra esperanza, que Dios está con su pueblo. Y en todos estos momentos difíciles que hemos descrito, el pueblo de Dios estará seguro con Dios. Y al final pues también dice, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca más, jamás será avergonzado. Así que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso hoy, hermanos, es el día en que la lluvia temprana está descendiendo sobre nosotros, para que cuando venga la lluvia tardía, nosotros podamos recibir todas las virtudes, o mejor dicho, podamos nosotros predicar todavía más a todo este mundo y terminar la obra que Dios ha comenzado. Así que, ¿cuál es el propósito de la profecía? Hay varios propósitos. El primero es confirmar la fe del pueblo. En segundo lugar, darle esperanza al pueblo de que Dios nunca los abandonaría. Y también restaurar todas las cosas, restaurar al pueblo de Dios. Amén. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 7, que nos dice, ¿qué maravillosa promesa se cumplirá? Muy bien, hermano, estamos llegando a la conclusión entonces de esta linda lección, muy importante. Y hay una maravillosa promesa. Bueno, Dios siempre, bueno, en lo que yo he comprendido de la misericordia de Dios, todo lo que Él pide es con una razón muy justificable. Y siempre que pide algo, lo que nos pide es minúsculo en comparación a lo que Él nos quiere dar. En este sentido, el profeta Joel, ¿verdad?, también describe que hay una promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la salvación. La garantía, ¿verdad?, una vía de escape para todos.
Por eso es que él dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Pero sin embargo, ustedes recordarán que tenemos un tema. ¿Y quién podrá? Joel decía, ¿verdad?, en los primeros versículos, ¿y quién podrá soportarlo? Juan escribe, ¿y quién podrá estar en pie? Lo cierto es de que la salvación es para el que logre soportar. La salvación también está ofrecida para aquel que logre permanecer en pie, para aquellos que hayan recibido el sello de aprobación de Dios, se hayan sido sellados por el Espíritu Santo, por aquellos que hayan dado frutos también de arrepentimiento, por aquellos que hayan cumplido con su labor y que hayan tenido una fe inquebrantable. Por eso nosotros creemos que el Espíritu Santo cubre la función de sellar en nuestras convicciones en relación a la fidelidad de la santa ley de Dios. Así que, queridos hermanos, tenemos que comprender que la promesa de la salvación está, pero la condición que pone la palabra de Dios es que hay que invocar al nombre de Dios. Y cuando nosotros encontramos buscar una idea de qué quiere decir invocar al nombre de Dios, algunos piensan que solamente es ponerse de rodillas y orar o de pronunciar palabras dirigidas hacia Dios. Pero la invocación hacia Dios involucra también un reconocimiento. No solamente vamos a orar sin reconocer a Él su soberanía, su poder. Y también reconocer a Dios es aceptar por fe el sacrificio de nuestro Señor Jesús y vivir en una obediencia perfecta en relación a lo que su santa ley nos indica. La nota nos dice, apreciados hermanos, también: vi que nadie podía participar del refrigerio a menos de vencer todas las tentaciones y triunfar contra el orgullo. Aquí está la respuesta. ¿Contra qué es que tenemos nosotros que permanecer en pie? ¿Ante qué tenemos que permanecer en pie? No ante Dios, sino tenemos que vencer. Al final de toda la lucha tenemos que haber vencido y triunfado sobre las tentaciones, el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y toda obra mala. Es así como se cumplirá la promesa de que el Señor nos otorgue el maravilloso cumplimiento, ya no una promesa, sino una realidad de la salvación. Para este momento todavía es una promesa, pero también, hermanos, será una realidad muy cercana, porque según lo que estamos viendo, las señales que vemos nos indican que el pronto advenimiento de Jesús estará cerca, pero solamente los que estén en pie, ¿verdad? Los que triunfen serán los que podrán ser reconocidos por Dios y por ende gozar del don inefable de la salvación. Que el Señor nos ayude, porque la promesa dice, queridos hermanos, que es en el monte de Sión, ¿verdad?, donde habrá salvación. El Espíritu de Profecía nos indica que Sión es la iglesia de Dios. Y el Espíritu de Profecía también nos dice que la iglesia de Dios la conforman los fieles. Es el principio de fidelidad el que nos hará tener la garantía de que la promesa de Dios será algo efectivo. El Señor nos bendiga y nos dé fuerzas para seguir luchando, porque falta muy poco. Amén. Amén. Así que así finaliza esta lección, ¿verdad? Dándonos a entender, queridos hermanos, que la última promesa que se va a cumplir es la salvación. Así como se van a cumplir todos estos eventos que hemos descrito y se han venido cumpliendo a lo largo de la historia, hay algo que también Dios va a cumplir, y es que le dará la salvación a los que invoquen el nombre de Dios. Vamos a finalizar con una oración. Invitamos al pastor David. Amén. Bendito Padre y amoroso Dios, una vez más, con alegría, Señor, agradecemos su palabra que nos es mostrada por medio del estudio sistemático de la escuela sabática. Le pedimos más sabiduría para comprender su voluntad. Y pedimos que usted también pueda bendecir a las personas que con hambre, con sed de conocimiento, día con día también, Señor, abren el sagrado libro y este instructivo para poder comprender más. Ayúdenos, Señor, para poder permanecer firmes, para poder, Señor, también arrepentirnos, confesar nuestros pecados, hacer una reforma cabal en nuestra vida y que nuestro ser pueda ser también reavivado. Queremos, Señor, el galardón de la salvación. Queremos seguir adelante en este camino, aunque se torne difícil, y ayúdenos también para discernir, Señor, las señales.
deseamos que su Espíritu Santo, tanto la lluvia temprana, haga su obra en nosotros para que podamos muy pronto recibir la promesa de la lluvia tardía. Ayúdenos para seguir adelante, reconocemos nuestra incapacidad, por eso es que pedimos que usted nos dé de su poder para poder llegar hasta el final. Bendiga a mi hermano que ha comentado junto conmigo en esta hora, esta lección, y a todas las personas que con buena voluntad también, Señor, son parte del estudio de la escuela sabática. Perdónenos, acompáñenos, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es de esta manera como finalizamos el estudio de la lección de la escuela sabática. Les invitamos siempre para que puedan estar pendientes cada semana. Subimos un estudio de la lección de la escuela sabática, esperando que todos los comentarios que se viertan en este estudio puedan ayudar también para que ustedes puedan contestar en sus iglesias. Que el Señor les pueda bendecir. Amén.